Va. Ah, ok. Yo estaba preguntando si estamos Listo. Vale. Perfecto. Entonces, pues vamos a ir arrancando. Esta jornada de formación es una jornada más corta. La de la vez pasada era de 16 horas. Esta está programada para la mitad del tiempo. Yo les compartí ahí. Está programada para la mitad del tiempo, es decir, 8 horas. ¿Listo? Es un solo día, correcto. Entonces, pues obviamente los contenidos son más corticos. Vamos a mirar qué es lo que vamos a abordar puntualmente en esta jornada. Yo les estaba compartiendo entonces en la pantalla el archivo de la agenda. A sus correos electrónicos Marcela envió 8 documentos que son los insumos para esta jornada de formación. Están en PDF como la vez pasada, pero ya luego Marcela se los envía, digamos, en los archivos originales, en Word o en PowerPoint, y ya ustedes miran por si necesitan hacer algún ajuste. ¿Listo? Entonces vamos a revisar un poquito la agenda. Tenemos una bienvenida, y en esa bienvenida pues básicamente planteamos cuál es el objetivo de la jornada de formación, pues darle continuidad al proceso. Viene una actividad inicial como introductoria que le llamamos actividad rompehielo, y vamos a trabajar en un primer momento una presentación histórica del periodismo en Colombia. Luego viene una actividad grupal referida a esa presentación. Luego vamos a trabajar la conceptualización del periódico como estrategia didáctica. Viene un tallercito con los profes. Viene la sesión de preguntas y luego vamos a trabajar el tema del concurso, que creo que Marce ya les contó un poquito del concurso que vamos a hacer ya para terminar este año. Ah, sí, claro, vamos a abordar esa partecita, ¿sí? Yo les voy a contar en qué consiste el concurso que vamos a hacer porque pues no tenemos mucho tiempo. ¿Ustedes ya tienen fecha de la capacitación? ¿Ya tienen fecha? ¿Ya tienen la fecha para la formación, para esta jornada? Uy, Virgen Santísima. Lejísimos. La jornada de formación. Bueno, eso me gustaría que hablaras ahorita con Marcela de eso porque eso no nos daría tiempo para hacer el concurso. Me preocupa un poco porque es que los estudiantes... No te acuerdas que eso lo arreglan en la reunión con secretaría que tienen la otra semana. ¿Cuándo me lo van a decir? Sí. Con los estudiantes salen el 13 de noviembre. Y la capacitación es el 24 de noviembre. De desarrollo institucional. Ajá. Claro, pero entonces sí nos tocaría mirar cómo hacerlo del concurso, porque el concurso tiene que ver precisamente con dejar organizados los comités de redacción de los periódicos. Comités de redacción del periódico escolar. Y si ya no hay chicos, Lo que podemos hacer es entregarles antes, de aquí antes del 13, a salir. que seleccionemos un grupo de 3 colegios, o donde ya haya periódico escolar, o sea, que no tienen que participar de eso. Listo, bueno, ahorita charlamos de eso y miramos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, luego de esa bienvenida de 20 minuticos que les decía yo que es para plantear el objetivo de la jornada, entonces nos vamos a la actividad rompehielos, que es
el archivo número 2 que tienen ustedes ahí. Yo también ya lo puse aquí en la pantalla. Se llama 3 verdades y una mentira. No necesitamos sino hojas y esferos. Vamos a generar un ambiente relajado a través de un primer acercamiento entre los integrantes del grupo y vamos a introducir el tema a tratar en la jornada. Pues ya vamos a abordar puntualmente lo que es el periódico escolar. El desarrollo es súper sencillo. Esta actividad es pues corta realmente. Debemos escribir nuestros nombres, cada uno escribe su nombre y 3 cosas verdaderas y una falsa acerca de cada uno. Ahí está el ejemplo. Luego vamos a circular dentro del salón con esas hojas y vamos a hacer parejas, ojalá con personas que no tengamos, pues que no sean de la misma institución. Enseñamos los papeles y tratamos de adivinar cuál es la información verdadera y cuál es la información falsa. Al finalizar la actividad, pues vamos a aprovechar como para hacer la reflexión sobre el manejo de la verdad que se hace en los medios de comunicación masiva. Es como un poco una reflexión antes de arrancar la primera presentación. ¿Listo? Entonces esa parte es muy sencilla. Entonces abramos el tercer archivo, que es una presentación. No es muy compleja realmente, pero se trata de mirar cuál es el origen del periodismo en Colombia. Es un poco una contextualización de cómo surgió el periodismo en nuestro país. No es nada diferente. Entonces, bueno, es que me gusta como empezar con Mafalda normalmente, pero pues hay una caricatura como para empezar, que está Mafalda con su papá, dice: ¿me prestas una parte del diario, papá? Toma, gracias. La frase de hoy, está leyendo Mafalda: más conozco a los hombres, más quiero a mi perro, Diógenes. Y Mafalda se pregunta al final: ¿qué clase de periodismo es este? Falta la opinión del perro. Un poco para ambientar y arrancamos con la definición de periodismo. Digamos que ahí tratamos de ubicar una definición como muy concreta, ubicándola como una actividad o una práctica donde uno recolecta y publica una información, normalmente actual, y pues que sea de un interés para todos. Consiste básicamente en informar hechos actuales que tienen importancia para un determinado grupo de personas o para el público en general. Abajo dice que el periodismo no solamente informa e instruye, sino que además pues tiene una función adicional, que es la de educar. Luego dice: el periodismo es aquello que cambia una sociedad, en la siguiente diapositiva, que la convierte en un lugar más justo. Permite que el público conozca cosas que debe conocer y que al poder, cualquier poder, no le hace mucha gracia que conozca. Hay que ir aprovechando, digamos, estas diapositivas como para ir haciendo el contraste y el análisis de lo que sucede con esos medios de comunicación masiva en nuestro país. Particularmente con los periódicos, pues los periódicos pertenecen a unos grupos económicos específicos en nuestro país y normalmente pues digamos que está un poco amarrada la opinión a la línea política y de poder que tiene ese grupo económico. Entonces es chévere como que vayamos haciendo como ese contraste, porque la idea es que también tanto los profes como posteriormente los estudiantes entiendan cuál es el objetivo del periodismo, pero también qué es lo que pasa realmente con el periodismo en nuestro país, ¿sí? ¿Qué tanto está cumpliendo esa función de cambiar la sociedad, de convertirla en un lugar más justo, como dice esta diapositiva? Bueno, en la siguiente dice que el periodismo también se define como una forma de comunicación de masas, cuyo objetivo específico es difundir hechos documentables, comentarios u opiniones acerca de acontecimientos socialmente relevantes. En cuanto al origen del periodismo en Colombia, entonces se dice que el padre del periodismo en Colombia pues fue Manuel del Socorro Rodríguez, quien criticó el tema de la esclavitud, la colonización, el dominio español, y pues la idea general de él era rescatar las culturas indígenas como pilares fundamentales de la nueva cultura. Él fue el fundador del Papel, que era un periódico de la capital.
Cuando uno piensa en cuál fue la primera publicación periodística, digamos, de papel en Colombia, pues la historia nos remite a la Gaceta de Santa Fe, donde se dio aviso del terremoto sucedido en la ciudad de Santa Fe de Bogotá en el año de 1785, que es lo que está en la siguiente diapositiva. Lo que estamos haciendo aquí es como un recuentico simplemente del origen del periodismo en Colombia. Y el personaje que viene en la siguiente diapositiva, que es Antonio Nariño, pues realmente podríamos decir que es un poco el precursor de que el periodismo se convierta en esa posibilidad de expresarle al pueblo lo que está pasando, ¿sí? Un poco de que sea la manera de que el pueblo se entere lo que los grupos de poder o el Estado, el gobierno en su época está haciendo, está decidiendo por encima de la opinión del mismo pueblo. Después ahí es recordar que Antonio Nariño fue desterrado del país precisamente por hablar de los españoles. Se le considera maestro del periodismo irreverente. Él fundó un pasquín que se llamaba Los Toros de Pucha en 1821, y pues en ese pasquín él logró, digamos, que desestabilizar bastante a los presidentes de su momento, a las familias que manejaban económicamente el país. En la siguiente diapositiva se hace como pues el barrido de lo que sucedió a través del tiempo, con la traducción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que él la publicó, y por lo cual fue condenado, y qué fue lo que sucedió posteriormente. Él funda en 1811 La Bagatela, y ahí digamos que era como el periódico donde se expresaba cierto, o donde él, a través de la expresión más bien de su inconformismo por la pasividad de los criollos en ese momento, pues un poco incitaba también a que ellos tomaran la iniciativa y tomaran medidas para luchar por esa independencia. Bueno, y luego en la siguiente diapositiva pues aparecen ya puntualmente las publicaciones, las primeras publicaciones de periódico en nuestro país y con los años respectivos. Entonces básicamente digamos que hasta aquí pues lo que hacemos es un recorrido histórico, es ir mirando cuál es, digamos, el origen que tuvo el periódico, qué es lo que ha sucedido a través de los años y cuál es el manejo que se le ha venido dando. En la siguiente diapositiva se habla del periodismo y la política en Colombia. Entonces, digamos que desde siempre los periódicos han sido herramientas del debate político. Estuvieron al servicio de los próceres civiles militares, los caudillos y caciques regionales, ligados todos ellos por múltiples lazos de camaradería, estirpe, amistad y compadrazgo con la élite intelectual. Cosa que habría que analizar si ha cambiado o no, y que seguramente no. Pues digamos que el periodismo en nuestro país aún sigue, y son pocos los medios independientes que logran hacer un periodismo, no me gusta usar la palabra objetivo porque eso no existe, pero digamos que por encima de los intereses de los grupos económicos, por llamarlo de alguna manera. Entonces ahí es importante hacer como la reflexión, porque de todas maneras cuando uno piensa en que el proyecto ambicioso que se tiene es que en los colegios se instale realmente un periódico escolar, pues ¿cuál es la esencia del periodismo? Ese periódico escolar no puede estar simplemente al servicio de lo que la institución o lo que un área o lo que un grupo de docentes considere que es pertinente publicar o no, ¿sí?
es el espacio donde los estudiantes pueden publicar muchas cosas, ¿sí? Es una manera de expresarse. Entonces, si la orientación no puede ser a sesgar, a limitar, a coartar, a cohibir a los estudiantes sobre qué sí pueden publicar y qué no pueden publicar, ¿sí? De manera muy respetuosa, ellos también pueden ser críticos en sus artículos de periódico escolar, pero la idea precisamente es esa, ¿no? Rescatar la esencia de lo que es el periodismo y no formarlos en la misma línea de los medios nuestros que están pues adoctrinados un poco por lo que pueden o no pueden decir dependiendo de dónde están parados, ¿sí? Viene un trabajito en grupo que es importante pues que lo hagan y que lo socialicen, que es para mirar cuál ha sido el contacto y experiencia personal que han tenido los profes con el periódico, cuál es la percepción actual que tienen sobre el periódico como medio masivo de comunicación, qué elementos consideran indispensables para la elaboración de un periódico y cuál sería el objetivo a cumplir con la creación de un periódico escolar y socializar. ¿Por qué socializar? Porque ahí es donde volvemos a hacer énfasis de cuál es nuestro propósito, ¿sí? Nosotros queremos tener un periódico escolar para mostrar cosas bonitas nomás, para publicar que el colegio se destacó en esto y en aquello, o realmente lo queremos usar como una estrategia didáctica para fortalecer, por ejemplo, los procesos de lectura y escritura, la capacidad de argumentación de los estudiantes, de comprensión, de análisis, de crítica, ¿sí? Entonces ahí digamos que la idea de este trabajito en grupo es precisamente poder rescatar esos reales objetivos que tenemos a la hora de crear el periódico escolar, para que no nos quedemos cortos y los profes a la hora de ya arrancar a armar sus comités de redacción y demás, pues no piensen que es un tema que simplemente es para el servicio de la institución, ¿sí? Es más a la inversa, el periódico es más para el servicio de los estudiantes, es más para que ellos puedan fortalecer unas competencias, unas capacidades, se inclinen de pronto por alguna línea de trabajo y no simplemente por cumplir con una tarea institucional. Listo, entonces esa es como la primera parte. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? Lo escucho. ¿Todo bien? Vale. Listo. Entonces vamos a mirar la siguiente presentación. Bueno, ahí ya ustedes, pues en la agenda yo puse como unos tiempos tentativos para cada actividad, pero ya de acuerdo ustedes a la población y como ustedes ya conocen el grupo, pues ya mirarán si son esos tiempos u otros y cuadrarán el tiempo del refrigerio, del almuerzo para que les alcance. Luego viene la otra parte que es la presentación del periódico escolar como estrategia didáctica en el aula. Esta es un poquitico más densa, también arranca con una caricatura de Mafalda que acaba de tratar de leer el periódico y dice es inútil, todavía no sé leer el diario. Lo único que me han enseñado hasta ahora en la escuela es que a fulanito lo mima su mamá o que menganita hace a su moño. Y yo quiero saber qué pasa con Johnson o con Fidel Castro. Pero parece que ni a Johnson lo mima su mamá ni Fidel Castro hace a su moño. Esa es una crítica fuerte. Es, digamos, una crítica bien fuerte al papel. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Qué será? A ver, miramos. ¿Lo tenemos en segunda fecha o en febrero? No, vamos a que no tienes que ver un poco que necesito poner los parámetros que se puedan hacer. Hola, Carlos. Mira.
A ver, ¿cómo nos va? ¿Cómo me escuchan ahí? Aló, igual. No, no sé qué pasa. Uy, caramba. No, no, ya le hice aquí. ¿De qué sería? ¿Y todavía está el ruido, Francis? ¿Ya no? Bueno, vamos a tratar de seguir porque veo que no hay como más opciones. Pero bueno, entonces, les decía, esta crítica de esta caricatura de Mafalda es bien importante. Normalmente nosotros en la escuela enseñamos de una manera que a veces está muy lejana a la realidad, ¿sí? O a lo que se necesita realmente para enfrentar el contexto en el que se mueven los estudiantes, ¿sí? Por eso tal vez Mafalda se enoja y dice que, pues, que todavía no pueden leer el diario porque lo único que le han enseñado es que pues fulanito lo mima a su mamá y ya. Entonces, digamos que esa es la invitación también. Uno debe enfrentar a los estudiantes a todo tipo de texto, además desde muy pequeños, para que adquieran las herramientas necesarias para la tan mencionada comprensión que hemos hablado. La vez pasada trabajamos el taller de lectura crítica. Y para llegar a niveles altos de lectura crítica uno tiene que haber tenido un contacto bastante grande con textos, pero con textos de todo tipo, ¿sí? No solamente de uno, si a veces nosotros, no sé si subestimamos un poco a los estudiantes y entonces como que no les permitimos acceder a otros tipos de texto porque creemos que no están listos o preparados para abordarlos y comprenderlos. Bueno, entonces aquí viene, ¿por qué el periódico escolar? Entonces, digamos que cuando uno mira históricamente hablando en la enseñanza tradicional, había cierto recelo por abordar los medios de comunicación dentro de la escuela. Un poco porque se creía que eran como perjudiciales y que le mostraban a los estudiantes cosas que no debían saber todavía, que no debían conocer todavía, y entonces un poco se les alejó durante mucho tiempo de las aulas. Sin embargo, hoy por hoy, y desde ya hace bastante tiempo, pues los medios de comunicación han logrado acaparar pues mucha atención por parte de los estudiantes, ¿sí? Y seguramente pues no como quisiéramos, es decir, no es que ellos quieran o deseen ver noticieros o leer periódicos, pero pues el medio de comunicación sí logra llamarles la atención y por ende pues ellos se van más por allá que por cualquier otro lado. Entonces la idea un poco es que los medios de comunicación entren al aula por donde deben entrar, se les permita estar en el aula, se les permita el contacto con los estudiantes y de esa manera nosotros también podamos enseñarles un poco a manejar esos medios de comunicación, ¿sí? Entre otras cosas porque los medios de comunicación tienen una cosa y es que los que normalmente usan los estudiantes pues tienen una imagen, un lenguaje mucho más accesible, mucho más fácil para ellos, pues de por sí que ya la sola imagen llama mucho más la atención que digamos la clase magistral que podemos ofrecer en muchas de las escuelas, que no son todos los casos, pero todavía son muchas. Dice acá que el periódico convencional es un medio de comunicación que sí puede promover y favorecer el desarrollo de la lectura y la escritura. Cuando uno mira la normatividad vigente, ¿sí? Los lineamientos curriculares, los estándares, en general los planes de desarrollo, lo que tiene que ver con educación, siempre están muy enfocados a resolver dificultades de lectura y escritura. Existe una preocupación, digamos, porque los estudiantes a nivel nacional superen unas
debilidades o unas deficiencias en cuanto al desarrollo de sus habilidades comunicativas, ¿sí? Y realmente el periódico puede llegar a ser una muy buena herramienta para superar esas falencias o para que no se generen si se trabaja desde muy temprano, ¿sí? Entonces se convierte como en una muy buena alternativa frente a digamos, a los retos que se nos están planteando hoy por hoy en la educación. En la siguiente diapositiva dice que no se trata pues de fomentar la lectura del periódico como medio de comunicación simplemente, sino se trata de usar su formato, ¿sí?, como un pretexto, como un potencializador de habilidades comunicativas, ¿sí? Obviamente eso va a requerir pues de la creación de un periódico en cada colegio, ¿sí?, de la conformación de unos equipos, pero en la medida en que ese proceso se haga de una muy buena manera, pues digamos que al periódico van a ir llegando estudiantes con unos intereses muy particulares y en la medida que se van involucrando ellos van fortaleciendo esas habilidades y van permeando a otros, porque cuando los estudiantes producen a través de un periódico escolar es más fácil que sean leídos por sus pares, ¿sí? Venga a ver qué escribió fulano, venga a ver qué escribió sutano, digamos que como son pares y son cercanos, pues puede generar mayor impacto, mayor motivación a abordar los textos que son producidos dentro de ese periódico escolar. Luego viene y dice, para realizar un periódico escolar, y ahí entramos a hablar de lo que es el periódico escolar en el aula, hay una recomendación que es como sensibilizar frente a los textos periodísticos, ¿sí? Y esto pues se debe hacer con todos los estudiantes. La idea original un poco es que uno no arranque un periódico escolar diciendo, bueno, vamos a arrancar el periódico escolar, ¿quién quiere? Sino que antes pues habría que mirar que ellos descubran si quieren o no quieren. Muchos de pronto no conocen de fondo qué es un periódico, no saben qué posibilidades tienen allí, no han tenido mucho contacto con el periódico, entonces para que de primerazo nadie se aventurara a querer pertenecer a un periódico escolar. Pero si desde el aula se aborda la lectura, la sensibilización frente a los textos periodísticos que se menciona ahí, pues entonces de ahí puede surgir una mayor motivación para los estudiantes. Y la idea entonces es que se trabaja desde lo cotidiano hacia lo especializado. Es decir, que cuando uno empieza a abordar el periódico en el aula, como estrategia didáctica, uno no comienza trayendo los textos más difíciles, los artículos más complejos, no sé, los que hablan del Ministerio de Hacienda, que tienen puro número, estadísticas y índices y porcentajes que son muy difíciles de comprender, sino uno trata de llevar artículos más cercanos, más de su contexto, si existe periódico en la localidad, en la ciudad, pues hay que llevar cosas que realmente estén más cercanas al estudiante, cosas que ellos vean que suceden en su entorno. Luego dice, ¿cuál sería entonces la tarea del docente al tratar de trabajar el periódico escolar? ¿Sí? Entonces dice que la tarea debe estar en darle trascendencia a los fenómenos que parecen cotidianos. Desde allí los estudiantes poco a poco comienzan a tomar posición activa, es decir, crítica en relación con los fenómenos que ocurren alrededor del mundo. Hay que llevar a los estudiantes a ser capaces de interpretar la problemática existente en Medio Oriente. Para ello es necesario saber que hay una red de sucesos que hace que, aunque Oriente Medio se encuentre a miles de kilómetros, su caótica situación sociocultural nos afecta de alguna forma o es reflejo de posibles situaciones que pueden ser estudiadas dentro de las problemáticas latinoamericanas, colombianas y locales. Pero eso cómo se hace, como lo dijimos en la diapositiva anterior, arrancando desde lo cotidiano, midiendo las implicaciones que puede tener un suceso mío muy local, muy cercano, cuáles son las implicaciones, las consecuencias,
que eso puede llevar a nivel ciudad, a nivel país, digamos que a gran escala. La sensibilización se hace a partir de las lecturas de todo tipo de textos y la socialización de las mismas. Digamos que también en algún momento cuando se empezó a manifestar una preocupación en la educación porque trabajáramos el tema del periódico, yo recuerdo que en algún momento surgió como el tema de que los chicos debían leer, por ejemplo, el domingo, un artículo y tenían un cuaderno o una carpeta y el lunes debían llevar como un resumen de ese artículo para que se les revisara o para que el docente les revisara. Entonces que el ejercicio tiene que ser mucho más profundo que eso, ¿sí? Es decir, es más fácil que llevemos el artículo, que lo leamos en el aula, que por ejemplo lo leamos por grupos, que lo comentemos, lo discutamos en grupos y socialicemos nuestros puntos de vista frente a los artículos, a hacerlo como simplemente una tarea escolar. Es una cosa muy difícil de manejar y es diferenciar un trabajo de este tipo de una tarea por ser tarea. O sea, las tareas escolares no pueden ser por ocuparlos, por ocupar el tiempo de ellos, por simplemente revisar una carpeta, un cuaderno lleno de ejercicios, sino tiene que tener pues una intención muy clara, ¿sí? Una intención pedagógica muy clara. Y lo que pretendemos nosotros con esto, ¿qué es? Pues desarrollar esa capacidad crítica, analítica, argumentativa de los estudiantes. Luego, entonces, el ejercicio debe ser completo, ¿sí? Y es un ejercicio que debe tener la mediación del docente, sobre todo en sus inicios, porque los chicos de hoy en día, no muchos, no la mayoría, leen un periódico, ¿no? Ahora, también es importante decir que cuando decimos periódico, ahora está la versión virtual y el medio impreso. Y sería bueno también hacer una diferenciación, aunque eso lo tenemos como para otro taller, y es diferenciar ese periódico virtual del periódico impreso. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuáles son los pros y los contras de uno u otro? Eso lo tenemos como para un tallercito posterior. Bueno. Dice también que el maestro con anterioridad ha escogido los textos propuestos. Es importante que el maestro que se mete en este tema del periódico, pues es un maestro que lee el periódico, ¿sí? Y que está en capacidad de proponerle a los estudiantes y preseleccionar unos artículos y exponérselos con una gran intención, ¿sí? Por eso es importante escoger textos que se contradigan. Sí, porque entre más oposición existe en la información, le da mucha más posibilidad a los estudiantes de ser críticos, ¿sí? Que eso es una cosa muy importante. Cuando un medio de comunicación, cuando todos los medios de comunicación a mí me dicen blanco, entonces eso genera una tendencia de opinión y todo el mundo empieza a pensar blanco. Así es. Pero si cada medio es independiente, cada medio pone su punto de vista, cada uno plantea desde su perspectiva, desde la investigación que ha hecho, desde las fuentes que ha consultado, le daría muchas más posibilidades al lector, ¿sí?, de generar su propia posición y no de ir detrás de la tendencia, ¿sí?, de no meterse en la tendencia, sino de generar su propia posición o su propia postura frente a algún suceso en particular. Bueno. Luego dice: la sensibilización llevará a los estudiantes a ver los fenómenos de múltiples formas, pero sobre todo con una perspectiva crítica. Entonces, poco a poco, entre lecturas y socializaciones se va despertando la capacidad investigativa. Todo suceso de la vida escolar se convierte en un motivo para investigar. Los aprendizajes, las situaciones, los intercambios comunicativos, entre otros, que son parte de los sucesos de la escuela, se resignifican y comienzan a ser pensados y evaluados a través de la escritura periodística. Y entonces cuando uno, porque ese es el proceso que nosotros estamos aspirando a hacer en los colegios con este tema del periódico, ¿sí? No es generar un periódico y decir, bueno, para dentro de un mes tendremos la primera edición del periódico. No, ese no es el objetivo.
El objetivo es que primero trabajemos el periódico en el aula, ¿sí? Para que despertemos eso que dice ahí de la capacidad investigativa, para que quienes empiezan a tener ese interés, porque cuando uno lee una noticia, normalmente los sucesos, los hechos que están allí narrados tienen que ver con otras situaciones, con unos personajes en particular, con unos espacios en particular. Entonces es ahí cuando uno como mediador docente empieza a hacer consultas con los estudiantes, bueno, y ese sitio cuál es, y esos sucesos cuáles son, y esos personajes que se nombran ahí, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su recorrido dentro de este espacio, dentro de la localidad, la ciudad o la nación o el mundo, porque es reconocido, de dónde viene, y eso es lo que ayuda a que realmente uno logre comprender un artículo, una noticia, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno tiene todas las herramientas, cuando uno aborda el texto, pero además consulta, pero además no se queda como ahí, sino consulta otras fuentes, mira a ver qué más sucedió en torno a eso, y entonces uno puede ya desde otro punto de vista empezar a trabajar la noticia. Bueno, dice que precisamente esto se refiere a comenzar a encontrar en esa cotidianidad la rareza. Entonces cuando uno habla del periódico escolar, pues uno a veces dice, bueno, pero en los colegios nunca pasa nada raro, todo es lo mismo, ¿sí? Como que siempre es la misma rutina, entramos a la misma hora, salimos a la misma hora, descansamos a la misma hora, tenemos clase todo el tiempo, como que no hubiese nada nuevo que contar, ¿sí? Pero entonces precisamente ahí está el chiste, en encontrar dentro de esa rutina, dentro de esa cotidianidad que es la escuela, qué es lo raro, qué es lo que se puede destacar, qué es eso que no pertenece a lo cotidiano, ¿sí? Cosas que pasan a veces inadvertidas dentro del colegio, ¿sí? Como que nadie se da cuenta, pero están allí. Aunque dicen que el colegio parece ser un ambiente rutinario, es el ambiente donde más cosas nuevas deberían suceder, ya que cada día se debe establecer una relación distinta con el conocimiento. Entonces es ahí donde uno dice, tenemos unos reporteros, unas personas que pertenecen a un periódico, que están en busca de esa rareza dentro de la cotidianidad, que buscan historias nuevas, que consultan aquí y allá, que entienden que la escuela no es solamente los estudiantes, no son solamente los estudiantes y los profesores, sino que hay toda una comunidad educativa que está inmersa en ese espacio y que por ende puede hacer parte de ese periódico a través de las historias o de los sucesos o de las situaciones que permanentemente pueden estar ocurriendo en el colegio. Bueno, luego dice que cuando uno habla de los periódicos escolares, pues normalmente está la pregunta ¿qué escribimos? Para otro taller tenemos el tema de la clasificación ya de las noticias, de los artículos, bueno, qué es cada cosa, a qué grupo pertenece, cómo se elaboran, pero digamos que en un primer momento la idea es que cuando uno se pregunta qué escribimos, cuando los estudiantes se preguntan, pues la pregunta debe ser resuelta cuando los estudiantes, dice ahí, asumen un lugar dentro del conocimiento universal. Y entonces dentro de ese conocimiento universal yo puedo adquirir una postura muy crítica hacia el mismo conocimiento. ¿Sí? Por eso les decía yo, tal vez en la presentación anterior, que es muy importante que las instituciones, que los docentes que lideran el proceso entiendan que el periódico no estará al servicio de lo que las directivas del colegio quieran publicar, porque es un periódico escolar, hecho por los estudiantes, ¿sí? Y ahí abajo hay no quise obviar esa parte, es muy importante, y es que de ahí la importancia de asumir los libros, sobre todo los de texto, no como un tótem de conocimiento, sino como una versión del conocimiento que puede ser reevaluada. Es importante afianzar la idea de que los libros no contienen todo lo que hay que aprender. El aprendizaje debe ser generado desde sí mismo. Importa poco lo que está escrito en el libro si el individuo no interactúa con lo que está allí escrito,
¿sí? Y pues lo relaciona con los propios saberes que tiene. Ya en la siguiente diapositiva hablamos de que para la producción de los textos, digamos que sí debe haber pues un grupo de estudiantes que se reúne, ¿sí? Y pues esto ya será el proceso del 2016, donde el maestro previamente ha tenido acceso a diversas informaciones desde distintas fuentes, pero solamente el maestro va a ser un mediador dentro de ese grupo que va a escribir, ¿sí? Solamente va a preguntar y va a lanzar preguntas para que los estudiantes las contesten y desde ahí entre todos van a establecer unos acuerdos. Dice que las temáticas deben, y así debe ser, deben nacer desde los estudiantes. No es el docente el que debe llegar a decirles, bueno, entonces ustedes van, esta es la edición de este periódico es esta, la temática es esta. Como estamos en este mes, entonces vamos a hacer esto, esto y esto, y todos los reportajes van a girar, o todas las historias, o todos los artículos van a girar en torno a esto, ¿sí? Porque le restaría la esencia al periódico escolar. Dice que para que dichas temáticas puedan ser trabajadas de forma periodística, pues entonces las temáticas por eso deben nacer de los estudiantes, y a pesar de que a veces ellos pueden ser muy superficiales, ¿sí? O muy banales en lo que pretenden escribir, digamos que el maestro es el que debe ayudarles en ese momento a buscar un soporte para que puedan ser valiosas, ¿sí? Para que puedan ser atractivas y ser leídas por otros que sean interesantes, bueno, que sobre todo esto no vayan a quedarse en lo superficial. Ese proceso lo vamos a abordar en el 2016. Cuando los estudiantes comprenden que la publicación parte de sus necesidades comunicativas, los temas comienzan a aflorar, ¿sí? Entonces aparecen temas como las tribus urbanas, el festival de Rock al Parque, la moda en la juventud, los altos precios pues, de la tienda escolar cooperativa, el costo de las pensiones cuando es el caso, la delincuencia que hay en el barrio, que nos están atracando en la entrada o a la salida del colegio, que hay clases que no nos motivan, ¿por qué? ¿Sí? Críticas o digamos ya preguntas sobre el desempeño del personero, del contralor, del gobierno escolar, del consejo estudiantil. Bueno, entonces hay que dar la mayor libertad posible a la expresión de los estudiantes y llevarlos a que comiencen a dar una visión del mundo a través de su escritura. Siempre, digamos que no es criticar por criticar, no es la crítica porque yo soy criticona, y entonces critico todo lo que pasa y entonces yo voy a escribir sobre eso porque a mí todos estos me caen mal y los voy a criticar. No, es la crítica desde una postura que yo asumo con conocimiento. Si yo no conozco, por eso es tan importante este proceso del periódico escolar, yo no podría escribir un artículo, por ejemplo, cuestionando la labor del personal. ¿Qué me parece? Correcto. Doy la posibilidad, y doy la posibilidad, es decir, no cierro ahí, no critico y digo entonces esto ya no sirve para nada, esto ya no, aquí no hay nada que hacer, sino que yo abro esa posibilidad a que las cosas pueden seguirse enriqueciendo, mejorando. Además porque también en la crítica es importante que uno se acostumbre a reconocer lo positivo que sí hay, ¿sí? Y eso es muy importante para los estudiantes. No todo es malo. Entonces, cuando uno va a hacer un artículo, pues, cuando uno va a escribir, digamos, una crítica,
pues uno tiene que por eso hablar desde el conocimiento. Si yo no conozco el programa de gobierno de un personero, cuáles fueron sus propuestas, no he ido a hablar con él, no sé qué ha hecho y qué no ha hecho. Por ejemplo, no he preguntado lo que no ha hecho, por qué no lo ha hecho, si es porque el colegio no lo ha dejado, si es porque... Eso yo no podría entrar a criticar si yo no hago todo el proceso. Digamos que eso es lo que vamos a tratar de trabajar. Aquí dice que poco a poco, gracias a la discusión de las temáticas publicables, a las lecturas y a la escritura de los temas, tendrán mayor profundidad, capacidad de análisis, solvencia, estética, coherencia y autonomía. Eso es importante porque cuando se han trabajado periódicos escolares, entonces se acostumbra que, bueno, escriban, usted va a escribir sobre esto, usted sobre esto, usted sobre esto, usted sobre aquello, ¿sí? Y luego yo como profesora recojo, reviso, usted corrige y publicamos. Y así no funcionamos, ¿sí? La idea es que tenemos que leernos, escucharnos, retroalimentarnos lo que escribimos. Hay que ser un poco una corrección colectiva, donde todos podamos aportar a lo que tú estás escribiendo, opinar sobre el artículo que nos trajiste, de pronto le falta esto, mira porque no revisas aquello, porque eso precisamente es lo que va a enriquecer eso que estamos hablando de las habilidades comunicativas de los estudiantes, ¿sí? Bueno, dice que en síntesis el trabajo del profesor debe estar encaminado hacia dos objetivos fundamentales. El primero, en hacer que los chicos reconozcan y valoren sus propias habilidades comunicativas a través del periodismo, es decir, su capacidad para analizar y producir textos importantes para los demás. Y el segundo consiste en evaluar constructivamente los textos orales y escritos de los estudiantes. Son como dos objetivos fundamentales referidos al papel del docente. Que no es el objetivo, no es solamente ese el objetivo del proyecto escolar, simplemente del papel del docente dentro de ese proceso. Y luego viene un tallercito, ¿sí? Este taller que es tan elemental, porque es importante, porque a veces los profesores creemos en nuestro imaginario que es muy fácil hacer esto. Que yo le digo al estudiante, produzcame una noticia de tal cosa y eso es fantástico. Entonces uno tiene que sentarse a hacerlo, ¿sí? Desde lo más elemental para darse cuenta que no es una cosa tan sencilla. Entonces por eso vamos a hacer este ejercicio, vamos a formar grupos, ustedes pueden formar los grupos como quieran. Vamos a seleccionar un tema al azar, la idea es que tengamos unos temas en una bolsita y ellos saquen un tema al azar, el que les tocó, sí, un poco. Obviamente la idea es que sean temas contextualizados, ¿no? Tengan que ver con la ciudad, con el contexto muy particular de lo que se está viviendo. Que se debate y se discuta sobre el tema relacionado, sobre el tema seleccionado, buscar información adicional en otras fuentes, pues para eso usaremos, la idea es que se pueda usar internet, que se estructure el texto y redactemos el artículo en una plantilla que está en nuestro archivo, y luego leamos, socialicemos y podamos compartir. Abajo hay un enlace, que la idea es que ustedes copien el enlace y lo pongan en el navegador, en la ventana del navegador que estén usando, porque encontré eso que es muy sencillo y puede servir sobre todo cuando se trabaja con chicos. Tiene un paso a paso de cómo esto mismo, pero viene como en un videíto ahí como muy particular, me pareció interesante. Lo podemos poner allí mismo en el momento en que estemos trabajando con los profes. Es simplemente como va diciendo qué vamos haciendo primero, qué hacemos después, qué hacemos después. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea. Entonces ahí viene ese taller, que es el archivo número 5, creo. Sí. Es una plantilla muy sencilla, taller de escritura, elaboremos una noticia, unos integrantes, el tema que sacamos al azar de la bolsita, le creamos un título, una entradilla, que es, pues, creo que todo eso sí lo manejarían, y que es esa, sí, es como esa frase o esas dos frasecitas, dos oraciones que se ponen como al comienzo, que dan como la entrada a la noticia,
que son como el abrebocas para ver si yo me intereso o no por leer el artículo un poco. Y luego el cuerpo de la noticia, que simplemente la idea es que ellos lo puedan hacer. La idea es que yo, digamos, un poco asumí que los salones en los cuales vamos a hacer la formación tienen internet, y podamos entonces desde los celulares y demás acceder a internet para que ellos consulten sobre los temas que les salieron, puedan hacer una búsqueda, puedan leer antes de producir, porque la idea no es escribir por escribir, inventar por inventar, sino que hagamos una consultica previa y podamos discutir y hablar del tema pues mucho antes de sentarnos ya formalmente a redactar, y que luego socialicemos y retroalimentemos el proceso de cada uno. Este ejercicio pues sí es más larguito, ¿sí? Es como mucho más extenso. Básicamente esas son como las temáticas centrales, y luego viene el tema del concurso, pero ya ahí sí estoy preocupada. Porque les cuento del concurso, qué es lo que buscamos con el concurso, que antes de finalizar el año, en los colegios quedara conformado el comité de redacción, ¿sí? El comité de redacción no quiere decir que ellos son los únicos que escriben, ¿sí? Quiere decir que ellos son los que lideran el proceso. Claro, escriben artículos, sí, correcto, con estudiantes de octavo y noveno, correcto. Entonces luego dice que hay que escoger un nombre para el periódico escolar y asignar un eslogan para el periódico, ¿sí? Que la idea era que eso surgiera como de los octavos y los novenos. Yo digo que me preocupa un poco porque yo soy consciente, soy muy consciente que en este momento los colegios están al tope de actividades, que están en cierre y que es una cosa supremamente complicada ponerles más tareas. Digamos, pero la idea inicial era como que pudieran dejar esto organizado. Dime. Uh-huh. Sí. Correcto. Sí. Uh-huh. Es correcto, y que aquí hay que tener en cuenta también que no serían los de octavo y noveno de este año, sino los de octavo y noveno del año entrante. O sea, los que están terminando séptimo y octavo, ¿sí? Porque con ellos la idea es la de conformar ese comité de redacción, escoger el nombre del periódico, ponerle un eslogan, y entonces, ¿cuál es la idea? Que entre los colegios, porque me decía Marcela ahorita que estábamos hablando de eso, que un poco para que no fuera obligatorio, pues porque hay colegios que no tienen el tiempo y demás, pues que los colegios que deseen participar, ¿sí? Puede ser que no sea una cosa que todos tienen que hacerlo, sino los colegios que lo quieran hacer, y pues la idea es que los premios sí son como chéveres, porque la idea es dotar el periódico escolar, ¿sí? Con un computador portátil de alta capacidad, una cámara de fotografía y una grabadora de periodista. La idea es que el concurso, pues el cronograma sí tendríamos que fijarlo con ustedes porque yo desconozco el calendario escolar de ustedes. Pero la idea es que antes de que se vayan, porque por ejemplo acá, antes de que se vayan a vacaciones los profes, se sepa el resultado del concurso. Entonces la idea sería poder fijar una fecha para que ellos envíen los nombres de los chicos del comité de redacción, ¿cierto? Nos deberían enviar el nombre del periódico escolar y el eslogan. Nosotros evaluaríamos en cuestión de días, porque pues tampoco es una cosa que requiera demasiado esfuerzo, y elegimos por ciudad un ganador. Y a ese colegio le entregamos, pues la idea es, antes de que se vayan los profes a vacaciones, poderle entregar al colegio el computador, la cámara y la grabadora. Así sea la última semana que tenga.
¿Sí? Sí, con 4 de diciembre, sí. Ujú. El, en la formación, en la capacitación, sí, sería bueno. ¿Y tú también tienes ahorita visitas de caracterización? Mm. Porque a mí, sí, yo creo que no. No, las visitas de carácter, no, porque yo les voy a mostrar ahorita la ficha que hay que diligenciar en esas visitas. Pero digamos que me parece buena la idea de Franci y es que aprovechemos las visitas para entregar este volante, que es donde estamos anunciando, y lo agilicen y lo entreguen, entonces entreguen este producto, digamos, que es una hojita, entregarlo el día de la capacitación, ¿sí? Y de esa manera, antes de que se vayan a vacaciones, les podemos entregar los premios, ¿vale? Yo creo que puede ser en ese orden de ideas. Y hablan, sí, yo creo que va a ser como la solución, porque sí, la idea es que antes de irnos les podamos ir a hacer entrega de los premios y que eso ya quede como, digamos, para esos colegios que van a ganar, pues ese ya es su dotación para arrancar el año entrante pues con pie derecho. Miremos entonces, bueno, el archivo 8 no tiene ningún misterio, porque es la evaluación de la jornada y es la ficha que venimos manejando desde la capacitación anterior, es simplemente pasarles la hoja para que ellos evalúen la jornada. Eso no tiene mayor misterio. Pero vamos a mirar es la ficha de caracterización. Porque Marcela me decía que bueno, que en algunos casos ya están programadas algunas visitas. Entonces, esta ficha de caracterización que busca levantar una información muy puntual de qué ha pasado con el proyecto en el 2014 y el 2015. Inicialmente la ficha estaba pensada solo para el 2014 porque creíamos que esta caracterización la íbamos a poder hacer este año, no en este punto, sino a mitad de año más o menos. Entonces estaba pensada solo para 2014, lo que hice fue actualizarla y ponerle a 2014 y 2015, hacer unas preguntas puntuales sobre el proceso ya del 2015. Hay colegios, sé que hay colegios que estuvieron en el 2014, pero sé que hay colegios que empezaron este año, no hay ningún problema. Si no hay información 2014, simplemente era que no estaban vinculados, entonces en esas preguntas escribiremos no estaba vinculado, ¿sí? Y levantaremos solo la información del 2015. La primera parte de la ficha es la parte de identificación de la institución. Entonces es tener como los datos completos, porque a veces nos pasa que se nos fuga un poquito la información y nos quedamos sin los datos completos de las instituciones que se intervienen con los proyectos. Luego viene un segundo punto que es el de antecedentes, que es mirar qué ha pasado con el proyecto. Entonces, en el 2014 y 2015 se ha implementado el programa y que necesitamos que califique la experiencia en cuanto a los siguientes temas, ¿sí? En cuanto a la formación, al material que se entregó y al apoyo pedagógico, ¿sí? Ajá. Sí.
Sí. Ujú. Ujú. Exacto, entonces en ese caso solamente van a evaluar donde dice 2015. ¿Sí? Ahí está, exacto, ahí está separado 2014 y 2015. Entonces solamente evaluarían lo que dice 2015. ¿Listo? Y algunas observaciones pues que tengan ellos para nosotros, que es importante. Luego vienen unas preguntas, todo eso tiene que ver con los antecedentes, lo que no corresponde, como dice Francis, porque eso no a las instituciones, simplemente escribimos no aplica. No aplica, no aplica, no aplica porque la institución es nueva y ya. ¿Listo? Y solamente contestaríamos lo que esté referido al 2015. En el tercer punto hacemos una indagación sobre la cobertura y eso es muy importante para la caracterización y es saber si el colegio tiene 2 jornadas, pues si las 2 jornadas están incluidas o si es de jornada única, entonces ahí dice JU, jornada única. La cantidad de estudiantes de octavo y noveno que estarían incluidos o que están incluidos en el programa, entonces cuántos de acuerdo a la jornada o si es jornada única, pues en la casilla de jornada única. Los docentes responsables de la implementación del programa, ¿sí? Esa información también es muy importante, porque a veces pasa que después no, es que ya ese profesor se fue, es que ya no está, pero sí necesitamos saber, por ejemplo, quiénes se beneficiaron con las formaciones, y es importante pues decirle ya ahorita hay una parte como de compromisos, las instituciones tienen que asumir el compromiso de que los profesores que asumen o que se benefician de las formaciones sean los que lideren los procesos, porque ya las formaciones de este año no las vamos a repetir el año entrante, vamos a hacer otras, ¿sí? Para avanzar en el proceso. Entonces es importante que haya un compromiso también de la institución por garantizar cierta estabilidad de los docentes en esos niveles los que estamos trabajando. Luego el cuarto punto habla de unos recursos institucionales, y es más una información que necesitamos porque también ustedes saben que el objetivo del proyecto es precisamente que dentro del plan de estudios nosotros dejemos incluida la estrategia del uso del periódico como estrategia didáctica. Y para eso necesitamos esta información de base y es la intensidad horaria de las áreas de lengua castellana y ciencias sociales que son con las que estamos trabajando. Necesitamos un poquito saber de la institución los resultados de las pruebas saber de los años anteriores, y los medios de comunicación con los que ya cuenta la institución. Si tienen emisora, si tienen periódico, si tienen página web, si tienen perfil en Facebook u cualquier otro medio de comunicación. Si sí o si no, cuál es el tiempo que llevan implementándolo y quiénes son responsables de eso. El quinto tiene que ver con el proyecto transversal Pilio-Pileo, que es el de lectura, escritura y oralidad, que existe, digamos, como un proyecto transversal por ley. ¿Quién es el responsable? ¿Cuáles son las líneas de acción de ese proyecto? ¿Cuáles son las estrategias didácticas esenciales que se manejan desde ahí? Y la cantidad de encuentros al año y la periodicidad de los mismos. Porque ya el año entrante vamos a necesitar ir a esas reuniones de ese proyecto transversal para poder trabajar puntualmente con el tema de
de la intervención curricular que vamos a hacer. Luego viene la proyección, que son unas expectativas de la institución educativa frente al programa, pero también luego vienen los compromisos de la institución frente al programa. Y ahí es importante pues mirar que se asuma, pues porque la idea es que les digamos, pues vamos a trabajar, vamos a continuar trabajando rigurosamente, necesitamos contar con el equipo docente que venimos formando, se necesitan unas condiciones mínimas de asistencia a las formaciones, de cumplimiento de tiempos y demás, pues digamos para favorecer el cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado. Eso es básicamente la ficha de caracterización. No sé qué preguntas tienen ustedes. Bueno, listo, entonces ahí está sencillito, pues creo que ya con el acuerdo que hacemos para lo del concurso ya podemos resolver el tema para el poco tiempo que nos queda en este momento para hacerlo. ¿Listo? Bueno, eso sería. Entonces ya los archivos, digamos que en el formato original se los enviará Marcela más tarde. Voy a llamarla en este momento para que charlemos aquí un poquito. Bueno, permítanme un segundito. Dime. Si es viable. Sí. 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 Correcto, sí. 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 Bueno, entonces como esos ya son temas, sí, sí. Sí. Claro, sí. Sí, mira, con respecto al segundo punto, sí te puedo contestar lo siguiente. Como está la formulación del proyecto, sí está contemplado que con el periódico que se trabaje, porque digamos que no es camisa de fuerza que nosotros el proyecto lo trabajemos con el tiempo, ¿sí? Dividiendo por Colombia puede ofertarle a diferentes periódicos el proyecto y ellos mirarán qué periódico es el que quiere trabajar.
¿sí? Pero sí dentro del proyecto está que esporádicamente podamos tener una publicación dentro del periódico que corresponda. No, no entendí, o sea, yo creo que es un berraco de no funciona, Tranquila, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, que estés muy bien, bueno, cualquier cosita nos avisas. No, tranquila, no te preocupes. Ah, bueno, eso es lo importante. Bueno, pues, chaito. Entonces, Franci, mira, gracias. Entonces, mira, Franci, sí está contemplado como una estrategia del proyecto, que podamos tener alguna publicación esporádica en los periódicos locales, pues en cada ciudad, de escritos de los estudiantes, de cosas que salgan de los periódicos escolares. ¿Mm? Ya aquí te voy a dejar con Marcela, que es la que maneja ya toda esa parte, que yo me encargo de algo así como de la formación y demás. Pero ya Marcela te especifica cómo es que se hace ese trámite. ¿Sí? Bueno, Nancy, muchas gracias. Ahí te comunico con Marcela. Un segundito.